Permítanme contarles que he pilotado numerosos vuelos en mi fiel aeronave, la Fiel. Es mi Grumman Gato de 1978. Para quienes no estén familiarizados con los matices de la aviación agrícola, hemos tratado innumerables hectáreas, combatido plagas y enfermedades y, en general, asegurado que la finca de mi familia, Arroyo del Sauce, prosperara durante la mayor parte de 3 décadas. Sin embargo, nunca imaginé que la Fiel desempeñaría un papel clave en la dispensación de un cargamento de lo que solo puedo calificar como venganza líquida, servida más bien tibia, o mejor dicho, a temperatura ambiente y profundamente aromática. Todo comenzó unos 2 años antes, cuando la urbanización de lujo, Pinares Susurrantes, apareció, cual mala hierba especialmente invasora, en la parcela de terreno que lindaba directamente con mi valla oriental. Ahora bien, no me opongo por naturaleza al desarrollo urbanístico. No de verdad. Mi abuelo adquirió Arroyo del Sauce cuando apenas eran matorrales y esperanza, y mi padre la transformó en terreno agrícola de primera. Recibí esa herencia junto con un profundo respeto por los lindes de las propiedades y una preferencia general por la soledad. Pinares Susurrantes, por el contrario, parecía funcionar bajo un conjunto distinto de principios rectores, defendidos por su recién elegida presidenta de la comunidad de propietarios, una tal señora Carmen Álvarez. Carmen conducía un Cadillac Escalade blanco y reluciente, de esos que parecen no haber conocido jamás una mota de polvo, y solía vestir ropa deportiva de marca, de aspecto caro, más apropiada para un estudio de yoga impoluto que para el entorno semirural que ahora ocupaba. Su sonrisa era contenida. Sus ojos escudriñaban incesantemente en busca de infracciones. Y su voz poseía esa cualidad específica de alguien a quien nunca se le ha negado nada y no comprendería tal respuesta si se la encontrara. El primer indicio de que nuestras interpretaciones de la buena vecindad podían divergir surgió aproximadamente 3 meses después de que se erigiera el primer grupo de chalets ostentosos. Estaba en mi tractor, arando la tierra en el campo sur, ese que asciende suavemente y ofrece una vista bastante panorámica de las colinas ondulantes más allá, especialmente a finales del verano, cuando el trigo está dorado. Al alcanzar la cima de la pendiente, los vi. Todo un equipo de producción, con luces parpadeantes, reflectores, un fotógrafo retorciéndose en posturas peculiares y una pareja. Un hombre con un traje de lino que parecía profundamente incómodo y una mujer con un vaporoso vestido de verano que reía de forma algo excesiva, posando encantadoramente contra mi antigua trilladora McCormick, la que guardo bajo el viejo roble como una especie de homenaje a mi abuelo. Y allí, orquestando todo el espectáculo con gestos imperiosos de una mano cuidada, estaba Carmen Álvarez, magnífica con un conjunto turquesa de Lululemon que probablemente costaba más que mi gasto mensual de combustible. No soy una persona inherentemente conflictiva. Prefiero una conversación tranquila, un diálogo sensato. Por lo tanto, apagué el motor del tractor, me bajé y me acerqué caminando, limpiándome la grasa de las manos en un trozo de tela vieja. Buenas tardes, comenté, esforzándome por mantener un tono uniforme. Vaya sorpresa encontrar una sesión de fotografía de moda en mi campo. Carmen se giró, su sonrisa vaciló momentáneamente antes de restablecerse. Solo que ahora, tenía un matiz de condescendencia. Oh, hola, gorjeó, como si yo fuera un curioso animal del bosque. Solo estamos tomando algunas imágenes de estilo de vida para el folleto de Pinares Susurrantes. Su pequeña y pintoresca finca ofrece un telón de fondo tan delicioso, ¿verdad? Tan rústico. Mi pequeña y pintoresca finca, mi delicioso telón de fondo. Sentí que se me tensaba un músculo de la mandíbula. Bueno, señora, dije, esta pequeña y pintoresca finca es propiedad privada. Y esa trilladora es una reliquia familiar. Normalmente, la gente pide permiso antes de montar operaciones en la propiedad de otro, especialmente para fines comerciales. Las cejas impecablemente perfiladas de Carmen se arquearon ligeramente. Oh. No sea tan rígido. Es por el bien de la comunidad, para aumentar el valor de las propiedades. Ya sabe, cuando sube la marea, todos los barcos flotan, incluso su encantador botecito de remos. Hizo un gesto vago hacia mi casa de campo a lo lejos.
El fotógrafo pareció incómodo. Los modelos de repente encontraron su calzado sumamente fascinante. Respiré hondo. Sea como fuere, señora Álvarez, le agradecería que recogiera su equipo y limitara sus actividades de mejora comunitaria a su lado de la valla. Su sonrisa desapareció por completo, suplantada por una expresión de absoluta incredulidad, como si acabara de afirmar que su caniche de concurso era, en realidad, un tejón hábilmente disfrazado. Pues vaya. Resopló. Algunas personas no tienen ningún sentido del espíritu comunitario. Pero, para mi asombro, sí empezaron a recoger, aunque con considerables refunfuños y miradas elocuentes por parte de Carmen. Ingenuamente creí que ese podría ser el final. Una pequeña discordia, un límite claramente, si no cortésmente, definido. Oh, cuán equivocado estaba. Aquella fue simplemente la salva inicial de lo que se convertiría en la guerra de Arroyo del Sauce. El descaro era asombroso, pero lo que siguió fue más indignante. No solo estaba utilizando mi propiedad, intentaba controlar mis actividades en ella desde su lado de la valla. Las quejas empezaron a llegar mediante notas indirectamente agresivas dejadas en mi buzón, seguidas de correspondencia de aspecto oficial de la comunidad de propietarios. Mi gallo, Bartolo, al parecer cantaba demasiado temprano para las refinadas sensibilidades de los habitantes de Pinares susurrantes, que se habían mudado al campo en busca de paz y tranquilidad, pero que aparentemente esperaban que ésta se ajustara a un horario de 9 a 5. El aroma a estiércol auténtico cuando abonaba mis campos se consideró ofensivo. La apariencia de mi equipo de riego se consideró una monstruosidad. Era evidente que Carmen Álvarez percibía mi finca no como una empresa agrícola funcional, mi medio de vida, sino como un componente poco cooperativo de su paisaje meticulosamente dispuesto. La primera ocasión en que realmente traspasó los límites, más allá de la sesión de fotos inicial, ocurrió aproximadamente un mes después. Tenía la intención de limpiar una pequeña sección cubierta de maleza cerca de nuestro lindero común. Estaba congestionada de zarzas y matorrales, no apta para el cultivo y, francamente, algo antiestética incluso para mis ojos. Había contratado a un hombre del pueblo con una desbrozadora para realizar el trabajo. La mañana en que estaba programado, encontré a Carmen de pie, rígida como un poste, a su lado de la valla, con los brazos cruzados, golpeando el suelo con un mocasín de aspecto caro. «Señor Herrera», gritó, con una voz lo suficientemente aguda como para cortar la leche. «Confío en que no esté planeando eliminar esa encantadora espesura». ¿Encantadora espesura? Era un refugio para culebras y garrapatas. «Buenos días, señora Álvarez». «Solo estoy limpiando un poco de maleza», respondí. Ella resopló. «Esa maleza, como usted la describe tan groseramente, proporciona una pantalla visual esencial entre sus operaciones agrícolas y nuestras casas. Su eliminación sería perjudicial para la coherencia estética de Pinares susurrantes». Parpadeé. «Es mi propiedad, señora, y es un desastre». Ella realmente avanzó hacia la valla, mirando por encima. Las normativas de la comunidad de propietarios son bastante explícitas sobre el mantenimiento de un cierto nivel de atractivo natural. Si bien su terreno no está técnicamente dentro de nuestra jurisdicción, cualquier acción que emprenda y que afecte negativamente el disfrute de sus viviendas por parte de nuestros residentes podría resultar problemática. La amenaza tácita flotaba en el aire, densa y desagradable como el humo del diésel. Le informé, cortés pero resueltamente, que mis métodos de gestión de la tierra eran asunto mío. Ella se retiró, murmurando sobre individuos poco cooperativos y el deterioro del respeto vecinal. Llegó la desbrozadora, completó su tarea y la zona quedó despejada. 2 días después, recibí una carta certificada de un abogado de la comunidad de propietarios, citando alguna oscura ordenanza municipal sobre el deterioro visual y el paisajismo poco vecinal, junto con una sutil amenaza de acciones legales si no rectificaba el daño, replantando vegetación autóctona adecuada para restaurar su preciosa pantalla visual. El descaro era irritante. Esto ya no se trataba simplemente de una sesión de fotos. Se trataba de dominio.
Se trataba de su convicción de que su dominio inmaculado y artificial debía imponer sus condiciones a la tierra genuina y trabajadora que había existido durante generaciones. Mi paciencia, una reserva notoriamente abundante, comenzaba a menguar. Empecé a llevar un registro. Cada nota, cada carta, cada vez que un residente de Pinares Susurrantes se adentraba en mi terreno para pasear a su perro o disfrutar del paisaje. Todo iba a una carpeta específica, con fechas, horas y fotografías cuando era posible. Mi vieja cámara de fototrampeo, normalmente colocada para observar que estaba robando el maíz, fue reubicada para vigilar el principal punto de acceso desde su urbanización a mi propiedad. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera una colección de paseadores de perros con derechos que permitían a sus caniches de pura raza defecar en mi prado de heno, e incluso un par de adolescentes que intentaban encender una hoguera cerca de mi linde arbolada y seca. En cada ocasión, enviaba una nota educada pero firme a la comunidad de propietarios, citando la fecha y, a menudo, adjuntando una fotografía bastante poco favorecedora del intruso. Las respuestas de Carmen, cuando llegaban, eran displicentes, cosas de críos, o, quizás si su propiedad estuviera más claramente delimitada. ¿Claramente delimitada? Había una valla de alambre de espino de 4 hilos que llevaba allí 50 años. Era como debatir con una pared de ladrillo exquisitamente elaborada. Uno de mis viejos conocidos, Carlos, que había formado parte de la junta directiva de otra comunidad de propietarios en un pueblo cercano antes de jubilarse, me ofreció algo de perspectiva. Estos presidentes de comunidades, algunos de ellos, había comentado mientras tomábamos un café, prueban esa pequeña dosis de autoridad y se les sube directamente a la cabeza. Creen que son los monarcas de su propio pequeño reino de calles sin salida. Parece que su Carmen es un ejemplo típico. La única forma de manejarlos es con pruebas abrumadoras e irrefutables de su propia estupidez o golpeándoles donde su preciada imagen es vulnerable. Eso resonó en mí. Imagen. Pinares Susurrantes se centraba por completo en la imagen, sus folletos satinados, sus espacios comunes impecablemente mantenidos, su ilusión meticulosamente fabricada de una existencia campestre idílica, excluyendo los elementos rurales reales como el canto del gallo y el estiércol. Y mi finca, en su estado genuino, ocasionalmente desordenado, era un insulto continuo a esa imagen, a menos que pudiera ser requisada y desinfectada para sus fines promocionales, como con aquella sesión de fotos inicial. La ironía era más abundante que el humus de mi mejor campo. Carmen deseaba la apariencia de una granja, el pintoresco entorno rural, pero nada de su sustancia. Quería un plató de cine, no una empresa agrícola en funcionamiento, y claramente presumía que yo era simplemente un agricultor poco sofisticado al que podía intimidar hasta la sumisión. Me había juzgado muy mal. Podría ser un agricultor, pero también poseía una licencia de piloto, un título en agronomía con una especialización secundaria en química del suelo y una memoria excesivamente larga. Los engranajes de mi cabeza empezaron a girar, lentamente al principio, luego con velocidad creciente. Si la imagen era su estrategia, quizás la imagen era la forma de contrarrestarla. El punto crítico, el instante en que el último vestigio de mi actitud de poner la otra mejilla se desvaneció en una nube de humo indignado, llegó durante la fiesta de verano anual de Pinares Susurrantes. No me habría enterado, excepto que decidieron una vez más que mi tierra era suya para usarla. Esta vez. No era simplemente un pequeño equipo de fotografía. Habían montado una serie de grandes carpas blancas para eventos, adornadas con guirnaldas de luces, peligrosamente cerca de mi premiado huerto de tomates ecológicos. Peor aún, sus proveedores de catering habían colocado un camión refrigerado justo en el camino de acceso que utilizaba para mover la fiel desde su hangar hasta mi pista de aterrizaje privada, una franja de césped bien cuidado que también empleaba para maquinaria más grande. Hice este descubrimiento cuando procedí a realizar mis inspecciones previas al vuelo para un tratamiento programado temprano por la mañana en el campo de soja de un vecino. Allí estaba, un reluciente mastodonte obstruyendo mi camino, con su generador zumbando ruidoso. Caminé hacia la zona de las carpas. Era temprano, aproximadamente las 6 de la mañana,
pero unas pocas personas con aspecto frenético y uniforme de catering ya estaban atareadas. Encontré a una mujer azorada sosteniendo una tablilla con sujetapapeles. Disculpe, dije, pero este camión está obstruyendo mi camino de acceso. Necesito sacar mi avioneta. Apenas me miró. Lo siento, amigo. Hable con la señora Álvarez. Indicó que esta era una zona de estacionamiento adicional. ¿La señora Álvarez? Naturalmente. La encontré cerca de una de las carpas, dando instrucciones a dos hombres que lidiaban con un gran arreglo floral. Iba vestida con un traje pantalón de color crema que parecía totalmente inadecuado para un campo, incluso uno que hubiera sido segado para un evento. Señora Álvarez, dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. El camión de su catering está obstruyendo el acceso a mi pista de aterrizaje. Tengo un vuelo programado. Se giró, me lanzó una mirada que implicaba que yo era algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato, y respondió, «Oh, por el amor de Dios, no puede retrasarse. Estamos en medio de los preparativos para la fiesta. Es un evento muy importante para la comunidad». Sentí que me subía la tensión arterial. «Señora, esta es una granja operativa. Tengo compromisos contractuales. Ese camión tiene que moverse inmediatamente». Ella agitó una mano con desdén. «No sea tan dramático. Estoy segura de que su pequeña excursión de fumigación puede posponerse. El camión se habrá ido para el mediodía, después del servicio de brunch». ¿Para el mediodía? Mi contrato estipulaba una aplicación al amanecer, cuando los vientos están más calmados y las abejas inactivas. Posponerlo hasta el mediodía sería poco profesional, potencialmente inútil, y enfadaría a un cliente de muchos años. Esto no era simplemente una inconveniencia, esto estaba afectando mi sustento, mi reputación. «Señora Álvarez», dije, con la voz peligrosamente contenida. «Ese camión se mueve en los próximos 15 minutos, o haré que lo remolquen. Y luego llamaré al alguacil por allanamiento y obstrucción». Sus ojos se entrecerraron. No se atrevería a tal cosa. Esto es por pinares susurrantes. Esto, repliqué, señalando mi tierra a mi alrededor, es la finca Arroyo del Sauce, y usted está, una vez más, allanando y obstruyendo mi negocio. Por un momento, pensé que realmente podría explotar. Su rostro adquirió un tono bastante alarmante de color púrpura que desentonaba terriblemente con su traje pantalón. Entonces, uno de los empleados del catering, probablemente percibiendo un desastre inminente, se apresuró y le susurró algo. Con una última mirada fulminante hacia mí que podría haber despegado la pintura, espetó, «Muy bien, muevan ese maldito camión». Pero esto no ha terminado, señor Herrera. Su actitud poco cooperativa se está convirtiendo en una seria irritación. Mientras regresaba al hangar de la Fiel, la adrenalina comenzó a disminuir, suplantada por una determinación fría y firme. ¿Irritación, yo? No tenía ni idea. Las palabras de Carlo resonaron en mis pensamientos, pruebas abrumadoras e irrefutables de su propia estupidez, o golpearles donde su preciada imagen es vulnerable. La fiesta de verano, su gran e importante evento. Un evento celebrado en parte en mi propiedad sin mi consentimiento, con un camión que había bloqueado mi acceso. Un evento dedicado a exhibir el opulento estilo de vida de pinares susurrantes. Un evento centrado en la imagen. La semilla de una idea. Una idea verdaderamente audaz, maravillosamente desordenada, comenzó a germinar. Implicaba a la Fiel, un tipo particular de fertilizante orgánico que poseía en cantidad y una brisa predominante del oeste. La estrategia que se materializaba en mis pensamientos era compleja, exigía una sincronización precisa y una comprensión profunda de la aeronáutica, los patrones climáticos y la egolatría de Carmen Álvarez. Oh, esto iba a ser divertido. Esto iba a ser monumental. La semana siguiente fue un torbellino de planificación cuidadosa, impulsada por una ira justiciera y una sensación progresivamente gozosa de expectación. Mi empresa especial comenzó con la adquisición del componente principal,
varios barriles de 200 litros de emulsión de pescado líquida y fertilizante de algas marinas bien madurados y completamente fermentados. Ahora, para aquellos que no estén familiarizados, la emulsión de pescado orgánica es un material potente. Es excelente para las plantas, abundante en nitrógeno, fósforo y potasio. También desprende un olor que solo puede describirse como una mezcla del calcetín de gimnasio de un estibador y una lata de sardinas olvidada, magnificado por 10. No es peligroso, en absoluto, para humanos o animales en forma diluida, pero es profunda y memorablemente oloroso. Normalmente lo aplico muy diluido con agua, pero para este propósito específico, estaba contemplando una mezcla algo más concentrada. La tolva de la Fiel tenía una capacidad de unos 570 litros. Calculé que una mezcla al 50% con agua aseguraría una dispersión adecuada y un impacto sensorial inolvidable. Mi hijo David, que ayuda en la granja cuando no está en la universidad estudiando ingeniería mecánica, me encontró una noche en el establo, limpiando diligentemente las boquillas de pulverización de la Fiel con un grado de concentración que normalmente reservo para el mantenimiento de pretemporada. Gran tarea por delante, papá. Inquirió, observando los barriles de emulsión de pescado. Simplemente sonreí. Podrías decirlo así, hijo. Una entrega muy especial. La prueba crucial, por así decirlo, que confirmó el momento de mi pequeña empresa provino, curiosamente, de la propia Carmen. Pocos días después del incidente del camión de la fiesta, apareció otro boletín satinado de pinares susurrantes en mi buzón. Los distribuían a todas las propiedades adyacentes, probablemente en un intento de alistarnos sutilmente en su concepto de paraíso suburbano. Esta edición anunciaba su próxima gran reunión comunitaria, un picnic pintoresco y sesión de fotos profesional en el Mirador de Arroyo del Sauce. Mirador de Arroyo del Sauce. Esa era mi maldita colina. La del antiguo trillador, la misma ubicación exacta de su primera sesión de fotos no autorizada. El boletín anunciaba con orgullo que tendría lugar el sábado siguiente de 11 de la mañana a 3 de la tarde, capturando la belleza de nuestros entornos rústicos para el calendario promocional del próximo año. Incluso incluía una imagen pequeña y muy filtrada de mi roble y mi trilladora, con futuro emplazamiento de la elegancia de pinares susurrantes, superpuesto en una caligrafía decorativa. La pura y absoluta audacia, ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Estaban publicitando su allanamiento. Esto no era simplemente una invitación, era una citación formal entregada por la propia arrogancia. Rodeé la fecha en mi calendario con un rotulador rojo grueso. Sábado, 11 de la mañana. Ideal. Los vientos predominantes a finales del verano en esta zona suelen fortalecerse desde el sudoeste alrededor de media mañana, soplando directamente desde mis campos principales hacia el mirador de Arroyo del Sauce. Pasé los días siguientes realizando las tareas agrícolas habituales, pero mis pensamientos estaban en trayectorias aéreas y características de dispersión de olores. Revisé mis datos de viento, consulté el pronóstico extendido, soleado, con una brisa suave de 15 a 25 km/h del oso perfecto, y realicé algunos vuelos de prueba sobre mis campos traseros, practicando maniobras a baja altitud y estimando la deriva con agua corriente en los tanques de la Fiel. Necesitaba que esto pareciera un tratamiento agrícola plausible. Aunque ligeramente mal calculado, no un acto de hostilidad aérea. La negación plausible, por tenue que fuera, era esencial. El límite de mi propiedad con pinares susurrantes se extendía a lo largo del perímetro oriental de mi campo de trigo más grande, que, en cualquier caso, debía recibir una aplicación foliar tardía. El mirador donde pretendían celebrar su reunión estaba a apenas 100 metros más allá de esa valla. Una ligera pulverización excesiva en un día ventoso, totalmente creíble para un viejo agricultor en su avioneta fumigadora de época. Incluso contacté a mi abogado, don Matías, no para pedir permiso para lo que estaba a punto de hacer, sabía su respuesta a eso, sino para refrescar mi conocimiento de los estatutos sobre allanamiento y mis derechos como propietario, por si Carmen optaba por ponerse litigiosa después. Confirmó lo que ya sabía: mientras estuvieran en mi terreno sin autorización, tenían muy poco recurso legal.
También se rió entre dientes cuando insinué vagamente disuadir futuras invasiones. Dals caña, Juan, había comentado. Solo no me des los detalles. El día anterior, día P, de posado y paga, mezclé meticulosamente mi brebaje especial, casi 200 litros de emulsión de pescado concentrada, casi 200 litros de extracto de algas marinas y casi 200 litros de agua, todo combinado en un tanque designado para producir una mezcla viscosa, de color marrón oscuro, repulsiva y con un aroma que hacía llorar los ojos. Solo el aroma en el cobertizo de mezcla fue suficiente para que se me saltaran las lágrimas, y estoy acostumbrado a los olores de la granja. Esto estaba a otro nivel. Esto era una venganza artesanal. David entró, dio una inhalación y sus ojos se abrieron como platos. Papá, ¿qué demonios es eso? ¿Estás intentando fabricar un agente biológico? Solo guiñé un ojo. Nones. Solo algo para ayudar a nuestros vecinos a apreciar, la gama olfativa completa de la existencia rural. Se retiró lentamente del cobertizo, sacudiendo la cabeza pero sonriendo. Estás loco, papá. Un completo chalado. ¿Puedo observar desde la colina? Le aconsejé que probablemente preferiría estar a Barlovento, muy a Barlovento. Esa noche, aparqué la Fiel, completamente cargada, en su hangar. Preparé mi traje de vuelo, inspeccioné mis gafas y experimenté una extraña sensación de tranquilidad. Era la calma de un hombre que había tolerado provocación tras provocación, que había intentado el enfoque sensato y se había topado con altanería y desprecio, y que ahora estaba a punto de implementar una solución tan adecuada, tan impecablemente ajustada a la transgresión, que era casi lírica. Carmen Álvarez deseaba un telón de fondo rústico. Estaba a punto de recibir uno en su magnificencia más pura y aromática. El sábado amaneció brillante y despejado, el cielo de un azul deslumbrante y sin nubes. El pronóstico seguía siendo preciso, una brisa ligera pero constante soplaba del oeste-sudoeste, trayendo la fragancia del heno y los pinos lejanos. Era, en una sola palabra, ideal. Tomé mi desayuno habitual, leí el periódico y me esforcé por comportarme como si fuera simplemente otro sábado. Sin embargo, internamente, vibraba una corriente de ansiosa expectación. Alrededor de las 10 de la mañana, observé los primeros indicios de actividad en el mirador de Arroyo del Sauce. Todoterrenos blancos y un par de berlinas de lujo comenzaron a llegar por el perímetro de mi terreno, sin siquiera molestarse en permanecer a su lado de la ruinosa pero aún muy existente línea de la valla. Aparecieron figuras, mujeres con vestidos de verano, hombres con camisas de tonos pastel y, naturalmente, Carmen Álvarez, un espectáculo de lino amarillo limón, ya gesticulando y mandando con el porte de un mariscal de campo. Pude distinguir trípodes que se erigían, una gran manta de picnic extendida e incluso un cuarteto de cuerda comenzando a afinar, un cuarteto de cuerda para una sesión de fotos en terreno usurpado. La pura y absoluta presunción era casi exquisita en su repulsión. Realmente se estaban entregando al motivo de la elegancia. Exactamente a las 10:55 de la mañana, subí a la cabina de la Fiel. El aroma familiar del combustible de aviación y el cuero viejo era reconfortante. Repasé mi procedimiento previo al vuelo. El motor carraspeó y luego arrancó con un rugido gratificante. Esto no era simplemente un vuelo. Esto era una operación de liberación fragante. Mientras maniobraba la Fiel fuera del hangar y hacia mi pista de hierba privada, pude ver al grupo de pinares susurrantes mirando con leve interés, probablemente asumiendo que simplemente partía para alguna tarea agrícola rutinaria. Pocos sospechaban. Ascendí suavemente, alcanzando una altitud de aproximadamente 150 metros, dirigiéndome al oeste, lejos de ellos, como si fuera hacia mis campos distantes. Di una vuelta, permitiendo que el motor se calentara, midiendo los movimientos del aire. El viento se comportaba exactamente como se esperaba. Desde mi perspectiva elevada, su pequeña reunión parecía una fiesta de jardín absurdamente incongruente. Ya estaban todos posicionados, sonriendo, posando, el fotógrafo moviéndose. Carmen estaba, por supuesto, en el centro del frente, sosteniendo una copa de champán,
su peinado rubio brillando bajo la luz del sol. Oh, esto iba a ser delicioso. Literalmente. Ejecuté mi primera pasada paralela a la línea de mi valla, bien dentro de mi propia propiedad, tratando mi campo de trigo con una fina e invisible neblina de mi brebaje único. Solo una actividad agrícola estándar. Nada que observar aquí. Luego viré para la pasada siguiente. Esta sería ligeramente más cercana a la línea de la valla, todavía en mi lado, naturalmente, pero el viento, ya saben, puede ser impredecible. A medida que me acercaba al segmento de campo directamente a barlovento de su pequeña reunión, alineé la fiel. Podía verlos claramente ahora, sus rostros vueltos hacia arriba, algunos incluso saludando, quizás creyendo que estaba ofreciendo un cordial sobrevuelo. Carmen incluso levantó su copa de champán en un saludo simulado. La audacia. Respiré hondo, contuve la respiración y, mientras me ponía perfectamente a su altura, todavía a unos buenos 50 metros dentro del límite de mi propiedad, abrí las boquillas de pulverización solo una fracción más de lo estrictamente necesario para el trigo. Y luego le di a la fiel un ligero empujón con el timón, un ajuste diminuto, casi imperceptible. El viento, ese céfiro obediente y cooperativo del oeste-sudoeste, hizo el resto. Una fina neblina atomizada de color marrón, que transportaba la esencia concentrada de 1000 pozas de marea olvidadas y los espíritus de 10.000 sardinas resentidas, derivó grácil e implacablemente a través de la línea de la valla y descendió directamente sobre el picnic pintoresco y sesión de fotos profesional en el mirador de Arroyo del Sauce. No me demoré para apreciar mis esfuerzos de cerca, por supuesto. Continué mi pasada de fumigación a lo largo de mi campo, ejecuté un giro profesional y regresé a mi pista de aterrizaje, con la tolva de la fiel ahora considerablemente más ligera. Mientras carreteaba de regreso al hangar, me permití una pequeña y satisfecha sonrisa. El viento, como suele decirse, había cambiado de dirección, y ahora transmitía un tipo de comunicación muy diferente a pinares susurrantes. Desde el lejano mirador, ya podía detectar los sonidos más débiles bueno, ya no era el cuarteto de cuerda. Sonaba más a exclamaciones de sorpresa y arcadas. Las consecuencias inmediatas, tal como las reconstruí más tarde a partir de diversos relatos, incluido el de mi hijo David, que efectivamente había encontrado un punto de observación muy a barlovento con prismáticos, fueron un caos total y absoluto. En un instante, la élite de pinares susurrantes disfrutaba de mimosas y picoteaba quesos artesanos, exudando una petulante satisfacción. Al siguiente, se vieron envueltos en una nube imperceptible de devastación olfativa. La primera señal fue un arrugamiento colectivo de narices, luego expresiones perplejas que rápidamente progresaron a miradas de profunda repulsión. La interpretación de Vivaldi por parte del cuarteto de cuerda vaciló y luego se detuvo por completo cuando los arcos de los violines cayeron a la hierba. Se dejaron caer copas de champán. La gente comenzó a toser, a tener arcadas, a agitar las manos ante sus rostros como para repeler un ataque físico solo por el olor. Carmen Álvarez. Magnífica con su lino amarillo limón, según los informes, estaba situada directamente en la trayectoria de la porción más densa de la deriva. Su cabello impecablemente peinado, generalmente resistente a los elementos, pareció decaer visiblemente. Su expresión, relató David con considerable diversión, cambió de la condescendencia regia a la incredulidad horrorizada, y luego a la pura indignación farfullante. La costosa manta de picnic, cargada de delicados canapés y tartaletas de frutas, recibió un baño completo. Los modelos, que habían estado reclinados artísticamente, se levantaron de un salto como si les hubieran picado, con un aspecto nada pintoresco. El fotógrafo, que había estado elogiando la auténtica luz rural, fue visto por última vez intentando proteger la lente de su costosa cámara mientras simultáneamente trataba de no inhalar. Fue, según todos los informes, una escena de absoluto pandemonio. La gente se apresuraba, tropezando con cestas de picnic y entre sí en su prisa por huir de la nube ofensiva. Los opulentos todoterrenos y berlinas blancas se transformaron en improvisadas naves de escape, con las puertas abiertas de par en par y los motores acelerados. El sentimiento dominante ya no era la sofisticación, sino, sácame de este hedor.
Yo, mientras tanto, había guardado tranquilamente la fiel en su hangar, asegurado las puertas y estaba enjuagando mis botas fuera del establo, la viva imagen de la inocencia agrícola. No tardé en oír el sonido de neumáticos en mi camino de grava, acercándose demasiado rápido. Como era de esperar, el reluciente escalade blanco de Carmen Álvarez derrapó hasta detenerse, y ella salió despedida de él, su lino amarillo ahora con un aspecto algo desaliñado y posiblemente manchado. Su rostro era una contorsión de rabia, su casco de pelo ligeramente torcido. Dos miembros de la Junta de la Comunidad de Propietarios, con aspecto bastante pálido, la seguían ansiosamente. Herrera. Chilló, con la voz varios tonos más alta de lo habitual y quebrándose por la emoción. Usted hizo esto. Nos roció intencionadamente. Estamos empapados en veneno. Levanté una ceja, simulando leve asombro. Señora Álvarez, ¿qué demonios ocurre? ¿Y veneno? Cielos, no. Eso era simplemente un poco de emulsión de pescado orgánica y fertilizante de algas. Realmente beneficioso para el suelo. A mi trigo le encanta. Hice un gesto vago hacia el campo. Un día un poco ventoso, sin embargo. Ocasionalmente, la deriva puede ser algo errática con estas avionetas más antiguas. Lamento terriblemente si algo les llegó. ¿Estaban celebrando algún tipo de reunión por allí? Mantuve una expresión perfectamente compuesta, un rastro de solicitud vecinal en mi voz. Carmen parecía como si fuera a incendiarse espontáneamente. Deriva errática. Voló directamente hacia nosotros. Apuntó esa basura hacia nosotros. Esto es un ataque. Esto es una amenaza medioambiental. Uno de los miembros de la junta detrás de ella volvió a tener arcadas, tapándose la boca. Ahora, Carmen, dije, usando su nombre de pila por primera vez, con mi tono aún suave. No nos alteremos. Estaba fertilizando mis cultivos en mi tierra, como es mi prerrogativa. Si su pequeña fiesta resultó estar en la trayectoria de alguna pequeña y lamentable pulverización excesiva mientras ustedes estaban, digamos, apreciando el paisaje desde mi propiedad sin autorización. Bueno, eso difícilmente es mi responsabilidad, ¿verdad? Hice una pausa y luego continué, de hecho, poseo algunas grabaciones bastante claras de la cámara de fototrampeo de esta mañana que muestran un buen número de vehículos y un grupo bastante considerable estableciendo presencia bien dentro de mi línea de valla. Allanamiento, creo, es el término legal. El alguacil Thompson tiene una opinión bastante desfavorable al respecto, especialmente cuando implica un daño potencial a terrenos agrícolas. La mandíbula de Carmen se movió sin palabras por un momento. La referencia al alguacil y al allanamiento pareció disminuirla ligeramente, aunque sus ojos aún ardían. Esto es una afrenta. Tartamudeó. Estábamos admirando el esplendor natural. Lo ha arruinado todo. Nuestra ropa, las provisiones, el equipo de nuestro fotógrafo. Todo apesta. Ah, dije, asintiendo con fingida empatía. Sí. La emulsión de pescado tiene un aroma bastante particular. Disminuye después de un día o dos, especialmente con una limpieza a fondo. Considérelo un encuentro agrícola auténtico e inmersivo. Ofrecido sin coste alguno. El sarcasmo se aplicó generosamente, pero estaba demasiado indignada para captar plenamente sus sutilezas, o quizás demasiado abrumada por el persistente buque del cargamento de la fiel. Los dos miembros de la junta parecían desear que la tierra se los tragara. Uno de ellos, un señor Hernández, sin parentesco, afortunadamente, finalmente pronunció, con voz débil, Carmen, quizás deberíamos simplemente marcharnos. Podemos abordar esto más tarde. Carmen le lanzó una mirada venenosa, pero pareció comprender que no poseía ninguna ventaja real aquí. Estaba de pie en mi tierra, apestando como la bodega de desechos de un arrastrero, acusándome de algo que podía negar plausiblemente, mientras ella misma era claramente culpable de allanamiento. Esto no ha terminado, Herrera, siseó, señalándome con un dedo. Tendrá noticias de nuestro asesor legal.
La comunidad de propietarios no tolerará esto. Lo espero con interés, respondí amablemente. Transmítales mis cumplidos y aconséjeles que traigan pinzas para la nariz. Con un chillido final exasperado que era en parte humano, en parte ser espectral, giró, volvió a entrar en su escalade y se marchó a toda velocidad por mi camino de entrada, dejando una estela de polvo y la persistente y picante fragancia de la venganza piscícola tras de sí. Los dos miembros de la junta se apresuraron tras ella en su propio vehículo, con aspecto completamente derrotado y ligeramente indispuesto. Observé su partida y luego me permití una risa profunda y satisfecha que surgió de lo más íntimo de mi ser. La guerra de Arroyo del Sauce no había terminado, ni mucho menos, pero sentí que acababa de asegurar una victoria muy notable y muy fragante. La consecuencia inmediata fue una espléndida, casi abrumadora quietud por parte de la comunidad de propietarios de pinares susurrantes. No más notas pasivo-agresivas, no más directivas arrogantes, no más sesiones de fotos espontáneas. Era como si un miasma de contrición, o quizás simplemente emulsión de pescado residual, hubiera descendido sobre su dominio inmaculado. El gran fiasco del fertilizante de Arroyo del Sauce, como rápidamente se le apodó en los círculos locales, gracias en no poca medida al alegre relato de mi hijo David a cualquiera que quisiera escuchar, tuvo un efecto que superó con creces la ruina de un elegante picnic. La noticia corrió como la pólvora por toda la comarca. Algunos estaban horrorizados, cuchicheando sobre desacuerdos vecinales que escalaban excesivamente. Pero muchos más, particularmente aquellos que también habían tolerado los pequeños despotismos de comunidades de propietarios demasiado entusiastas o el desdén de los recién llegados con ínfulas, aplaudían en privado y, a veces, en público. El viejo Cerezo, propietario de la tienda de piensos, me dio una palmada en la espalda y me ofreció un descuento en mi siguiente compra de fertilizante real, no armamentístico. Incluso el alguacil Thompson, cuando pasó informalmente unos días después para preguntar sobre un informe de un olor inusual, tenía un brillo definido en los ojos. Escuchó mi relato meticulosamente ensayado sobre corrientes de aire impredecibles y narices delicadas no acostumbradas a los métodos de agricultura orgánica con una expresión encomiablemente seria, y luego pasó unos buenos 10 minutos admirando la fiel. Cuando se marchaba, se detuvo y comentó: «Sabe, Juan, algunas personas se mudan al campo esperando una postal, no un lugar de trabajo. Ocasionalmente, necesitan una ilustración vívida de la diferencia». Se tocó el sombrero y se marchó. Carmen Álvarez, fiel a su palabra, hizo que sus abogados me enviaran una carta. Era una obra maestra de grandilocuencia y resentimiento, repleta de frases como, puesta en peligro dolosa, destrucción maliciosa de la propiedad, refiriéndose, se lo aseguro, a una manta de cachemira que aparentemente había sido una víctima, infligir angustia emocional. Insistía en una disculpa completa, una compensación económica por los daños, incluidos los gastos de tintorería y la terapia para el traumatizado cuarteto de cuerda, y un compromiso legalmente vinculante de que cesaría toda distribución aérea de sustancias nocivas, en un perímetro de 8 kilómetros alrededor de pinares susurrantes. Mi abogado, don Matías, disfrutó enormemente desmontándola. Su respuesta fue concisa, directa e incorporó copias de las grabaciones de mi cámara de fototrampeo que demostraban claramente el alcance de su allanamiento, junto con declaraciones juradas de otros 2 agricultores vecinos que habían tenido malentendidos fronterizos comparables con los residentes de pinares susurrantes. También preguntó cortésmente si la señora Álvarez me compensaría por la utilización comercial no autorizada de mi propiedad para sus numerosas sesiones de fotos y la obstrucción de mi pista de aterrizaje. No recibimos más comunicación del equipo legal de Carmen con respecto a ese conjunto específico de solicitudes. Las verdaderas repercusiones, sin embargo, se desarrollaron dentro de la propia comunidad de propietarios de pinares susurrantes. Resultó que no todos en su junta eran aduladores de Carmen. Los 2 desafortunados miembros de la junta que la habían acompañado a mi finca ese día, presuntamente todavía intentando ventilar su atuendo, comenzaron a plantear algunas preguntas importantes sobre su gestión, su discernimiento y su postura bastante despreocupada sobre el derecho de propiedad. La debacle se convirtió en un emblema de su extralimitación.
Los residentes que quizás inicialmente se habían dejado influir por su comportamiento asertivo comenzaron a expresar su descontento por el escarnio que la comunidad estaba sufriendo ahora. La imagen de pinares susurrantes, tan cuidadosamente cultivada, estaba ahora irrevocablemente contaminada con el leve pero persistente aroma a pescado. En 3 meses, se convocó una reunión de emergencia de la comunidad de propietarios. No estuve al tanto de los detalles, naturalmente, pero el resultado fue que a Carmen Álvarez se le animó a dimitir de su presidencia debido a consideraciones de salud. La última vez que la vi, estaba supervisando a unos operarios de mudanzas que trasladaban sus pertenencias a una furgoneta. Su escalade ya se había marchado. Su casco de pelo parecía algo menos rígido, su reinado de mal juicio aromático había concluido. El nuevo presidente de la comunidad de propietarios, un ingeniero jubilado y reservado llamado Arturo Jiménez, visitó mi finca aproximadamente una semana después de asumir su cargo. Presentaba un marcado contraste con Carmen, chaqueta de tweed, calzado práctico y un porte genuinamente compungido. Extendió una disculpa formal en nombre de Pinares Susurrantes por los malentendidos anteriores y me aseguró que respetarían los lindes de las propiedades en adelante. Incluso preguntó si había algo que pudieran hacer para rectificar la situación. Le informé que todo lo que siempre había deseado era ser un buen vecino y recibir un trato similar a cambio. Nos dimos la mano, y ¿saben qué? Las condiciones mejoraron de verdad. Levantaron una valla de postes y travesaños bastante agradable en su lado del límite. El allanamiento cesó. El gallo Bartolo todavía canta al amanecer, pero ahora es simplemente parte del ambiente rural aceptado. Ocasionalmente, cuando estoy pilotando la fiel sobre mis campos, veo a los habitantes de Pinares Susurrantes paseando por sus propios senderos, e incluso saludan con la mano. Es notable lo que un grado de consideración mutua, y quizás la persistente sugerencia de una venganza orgánica aerotransportada, puede lograr.